Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derramaréis sangre. Echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos». Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor.
De manera ya muy explícita, las lecturas de hoy nos orientan la mirada hacia la pasión del Señor y hacia el significado de su sufrimiento y de su muerte. De hecho, la historia de José uno puede leerla casi como una especie de sombra de la historia de la pasión, y así la leían los antiguos cristianos. Es la historia de alguien que ha sido vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, y que sin embargo, por un misterioso designio de Dios, sería después el salvador de sus hermanos, de su familia y de su pueblo, una vez que estaba en Egipto, pero que tuvo que pasar por ese desprecio de ser vendido a unos extranjeros, ¿no? A José le vendieron como esclavo. El Señor tomó libremente la condición de esclavo, como dice la carta a los Filipenses, invitándonos a tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, que no trató de ser, no tuvo como un objeto de orgullo el ser igual a Dios, sino que tomando la condición de esclavo se hizo semejante a nosotros y pasó por uno de tantos, hasta entregarse incluso a la muerte, y una muerte de cruz, ¿no? La parábola de los viñadores homicidas, de nuevo ahí Jesús, cerca ya de su pasión, pues da a entender cuál ha sido la historia de Israel, que era la viña del Señor y a la que él había enviado los profetas y a Moisés para que pudieran comprender los designios de Dios, y no les habían hecho nunca caso. Y luego envía a su hijo y él prevé ahí cuál es su destino, pues la muerte. Y sin embargo da la clave de esa muerte, que en un texto que también los primeros cristianos usarán constantemente y que usaremos en el tiempo de Pascua para referirnos al significado de la pasión y del misterio pascual de Cristo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Qué significa eso? Pues la piedra que desecharon los arquitectos, es decir, a Cristo lo sacaron de la viña, lo sacaron de la ciudad para matarlo, y consideraron que así pues se libraban de él y terminaba su obra. Y sin embargo se ha hecho la piedra angular del nuevo templo de Dios, del pueblo hecho de todas las naciones y de todos los pueblos, de la nueva humanidad, redimida por el amor, reconquistada para Dios y unida a Cristo para siempre, para participar en su gloria y en su reino. Hay una clave de lectura aquí de la Semana Santa a la que nos acercamos, de la pasión, pero también de las circunstancias de nuestra historia, que no hay circunstancia mala que no le permita al Señor la muerte de Cristo, que ha sido el pecado más grande de la historia humana, sin duda ninguna. Sin embargo, ha sido la fuente de vida y de bendición para el mundo entero, porque ha sido donde se ha revelado el abismo sin fondo del amor de Dios, que no excluye a nadie. Lo mismo que la venta de José a los ismaelitas que iban camino de Egipto y lo vendieron allí como esclavo, pues terminó convirtiéndose en una fuente de bendición para todo el pueblo de Israel. Lo mismo, las circunstancias difíciles, si nosotros sabemos vivirlas y nos da el Señor la gracia de poder vivirlas desde Dios, son siempre una oportunidad y una ocasión para testimoniar que Dios es más grande, que Dios es verdaderamente la roca de nuestro refugio, que el Señor es nuestro único Salvador, frente a todas las falsas esperanzas que ponemos de felicidad en tantas cosas, y que esa roca de refugio no falla, que podemos pasar por momentos de oscuridad, por momentos de prueba, pero que el Señor permanece fiel. Yo creo que el mismo viaje del Papa es un signo de la fidelidad de Dios, de que Dios no
no se arredra ante las dificultades, ni se deja vencer por ellas. Que el Señor nos haga partícipes de esa fortaleza, que el Señor nos ayude a mirar las circunstancias con los ojos de Dios y no con los nuestros, y con la certeza siempre de quien tiene la última palabra, quien tiene el triunfo final, es el amor infinito de nuestro Dios.